versos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos ante ti en esta mañana, Señor, confiados de que tu Hijo Cristo ha abierto para nosotros un camino directo hacia ti. Podemos ahora, Señor, entrar confiadamente ante tu trono de gracia para encontrar el oportuno socorro. Te pedimos, Señor, ahora, con corazones contritos y humillados delante de ti, que puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Padre, que todo este mensaje y esta palabra que vamos a escuchar pueda ser un mensaje que transforme nuestra vida y nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y nuestra para que transformando nuestra manera de pensar pueda también transformar nuestra manera de vivir, Señor. De manera que podamos vivir vidas consagradas para ti, alejados, Señor, de toda maldad, que esté lejos de nosotros ser como el pueblo de Israel, que aun viendo tu mano poderosa, aun siendo confrontados por el ángel del Señor, consintieron en hacer lo malo. Señor, líbranos de toda dureza, líbranos de toda maldad, y permítenos ahora, Señor, podernos entregar a ti enteramente, mente, alma, corazón y voluntad, para que podamos vivir para tu gloria y que podamos ser testimonio a los que no te conocen. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Después de toda una serie de eventos desafortunados en torno al fracaso de la conquista de Canaán por parte de Israel, Dios mismo viene y les sale al encuentro para confrontarlos por su desobediencia y eventualmente reprenderlos. lo que resulta en una frustración por parte de Israel, al saber que no solamente desobedecieron deliberadamente las órdenes de Dios en aquel plan maestro que Dios les había dejado y les había legado a través de Josué, sino que quebrantaron el pacto que Dios había establecido con ellos. Por lo tanto, sus acciones traerían serias consecuencias para todo el pueblo. Consecuencias tanto a largo plazo como a corto plazo. A corto plazo, la más grande consecuencia es el descontento de Dios. Les hace recapacitar y volverse a Él, como lo vamos a ver más adelante. Pero a largo plazo, la terrible y devastadora consecuencia de este arrepentimiento superficial es que se convertiría en un patrón de conducta vicioso y que no podrían nunca sacar a los cananeos de sus tierras. Y esto dice el Señor, que serían azotes para los israelitas, y lo son hasta el día de hoy. Pero de entrada, cuando leemos este pasaje, yo quiero que usted note algo muy singular.
Y es la manera en la que Dios confronta a Israel. La manera en la que Dios le sale al encuentro a Israel y los confronta es recordándole el pacto que Él había establecido con ellos. Y esto es algo sumamente importante, mis hermanos, porque nuestra relación con Dios es pactual. Y es por eso que es una prioridad para los cristianos estudiar los pactos en la Escritura. No podemos obviar la teología pactual de la Escritura porque es la que norma nuestra relación con Dios, la forma en cómo nos relacionamos con Dios. Si entendemos los pactos, mis amados, vamos a entender nuestra relación con Dios. Vamos a entender la relación de Dios con nosotros. Y usted recordará que a principio de año estudiamos lo que es la teología pactual. Hablamos que los pactos tienen una estructura. No son pactos que se hacen simple y sencillamente a la ligera, como lo haría cualquier predicador de la prosperidad, pactando con Dios cualquier cosa que se les ocurre. Si me das una bicicleta, yo te voy a dar 1000 lempiras. Si me sale este trabajo, yo voy a ir todos los domingos a la iglesia. Esa es la idea de pacto que tienen las personas que no conocen la teología detrás de esta manera de Dios de relacionarnos con nosotros. Un pacto no es cualquier cosa que a nosotros se nos ocurre y no está sujeto a nuestra voluntad y a nuestras ambiciones, a nuestras vanidades. Los pactos son en primer lugar unilaterales. Y todo esto ya lo estudiamos. Es solamente un refrescamiento para que usted tenga en cuenta lo que está pasando acá. Estos pactos son unilaterales porque son hechos por Dios solamente en su condición de soberano creador hacia nosotros sus siervos, hacia nosotros sus vasallos. El único que puede establecer un pacto es Dios. Dios es el que se acerca al hombre y le ofrece un pacto, le extiende un pacto. Él es quien toma la iniciativa. Nosotros no podemos exigirle a Dios hacer un pacto. Él es quien toma la iniciativa siempre y Él es el que establece, Él es el que entra en un pacto con nosotros bajo sus términos y bajo sus propias condiciones, porque Él es el soberano, Él es el creador, no somos nosotros. Esa iniciativa se conoce como el juramento de Dios. Siempre que Dios entra en un pacto con el hombre, jura por Él mismo. Dice, yo he jurado por mí mismo que haré tal cosa. Esa es la iniciativa que toma Dios para entrar en una relación pactual con el hombre. Es algo que Él jura en el marco de ese pacto. El segundo elemento en la estructura de un pacto es la responsabilidad que tiene Dios en el cumplimiento de ese pacto. Es decir, aquello a lo que Dios se compromete a hacer en virtud de ese pacto y para beneficio de los pactantes. ¿Sí? Cuando Dios entra en un pacto con el hombre, le dice, yo juro por mí mismo que haré tal cosa por vosotros. ¿Verdad? Esa es la responsabilidad que Dios tiene para con ese pacto. Entonces tenemos el juramento, que es la iniciativa de Dios. Tenemos la responsabilidad, que es lo que Dios se compromete a hacer en beneficio de los pactantes. Y tenemos ahora la respuesta que Dios espera de los hombres. Esta es la responsabilidad que Él espera que los hombres tengan en respuesta a ese beneficio que Él está otorgando. Entonces tenemos juramento, la responsabilidad de Dios, la respuesta del hombre, y el último elemento es que la manera en cómo el pacto es ratificado es a través de una comida especial. Y es por esa razón que nosotros tomamos la Santa Cena frecuentemente, recordando y ratificando, confirmando ese nuevo pacto hecho a través de su sangre. Entonces, se da cuenta cómo un pacto tiene esos elementos y esa estructura que nos ayudan a nosotros a distinguirlo
cuando aparece en la Escritura. Si nosotros buscamos estos elementos en un pacto, podemos ver que es una relación formal que Dios establece con los hombres para hacer. Entonces, hubieron muchos otros pactos de reyes que pactaron con otros reyes para hacer alianzas y destruir a sus enemigos. Pero esos no son pactos espirituales, no son los pactos que Dios hace con el hombre. Porque los pactos que Dios hace con el hombre tienen estas características. Así que, ¿qué es lo que hacen los predicadores de la prosperidad cuando dicen, haga un pacto con Dios y dé su ofrenda y va a recibir su milagro? Es cualquier cosa menos un pacto. Porque carece de la estructura bíblica que la palabra nos dice que debe de tener un pacto. Y a la luz de la historia de la redención, vimos que solo hay 3 pactos que Dios ha hecho con el hombre. El pacto de redención, que fue un pacto que fue hecho en la eternidad por las 3 personas por las 3 personas de la Trinidad, para hacer una creación y redimirla mucho antes que cayera. Ahora fue el pacto, fue el acuerdo intratrinitario que se dio adentro de la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para hacer una creación y para redimirla. Y ese plan incluía la manera en cómo esa creación sería redimida. Desde antes que cayera, desde antes que se materializara aquí en la tierra. Luego tenemos un pacto de obras que Dios hace con el hombre, por el cual Dios le daría al hombre la salvación sobre la condición de una obediencia perfecta. Si el hombre probaba tener una obediencia perfecta, el hombre heredaría o ganaría automáticamente la salvación eterna de su alma. El hombre dependía entonces de sus obras para poderse salvar. Ese fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre, con el primer hombre, con Adán. Si Adán obedecía la condición que Dios le había puesto, las obras de Adán le ganarían la salvación. Sin embargo, al no poder cumplir con esa obediencia perfecta, el pacto fue quebrantado. El hombre no pudo cumplir con esas condiciones que Dios puso para ese pacto. Por tanto, el pacto fue quebrantado y hubo necesidad de un nuevo y mejor pacto en el que se pudiera garantizar la salvación del hombre. Pero como ese pacto ya estaba establecido en la eternidad a través del pacto de la redención, ese nuevo y mejor pacto era el pacto de gracia, porque fue la promesa hecha al hombre de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Este nuevo pacto fue presentado en forma de semilla en Génesis 3:15 y fue desenvolviéndose de una manera progresiva a lo largo de toda la historia redentiva del pueblo de Dios. Primero a través de Abraham. Dios llama a Abraham y nos enseña que ese pacto de redención no era para una nación en particular. Ese pacto de redención, ese pacto de gracia, que Dios hace con los hombres para redimirlos, lo hace con un gentil y le dice que es para todas las naciones, que es de una aplicabilidad universal, no solamente para una nación. De Abraham saca al pueblo de Israel, de cuya genealogía saldría el rey David, a quien se le promete una simiente, que de esa simiente saldría el gobernador que libraría de una vez por todas a su pueblo. Y es así como la revelación en vivo y a todo color de ese pacto de gracia es el Señor Jesucristo. El desenvolvimiento total, la revelación completa del pacto de gracia, de quién traería esa salvación, cómo se aplicaría, es el Señor Jesucristo. Y esto es lo que Él le revela a sus discípulos cuando les dice en Marcos 14:24: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jesús estaba inaugurando el nuevo pacto.
Así que la revelación y la culminación, la cúspide de este pacto de gracia es el Señor Jesucristo. De manera que no son 7 pactos como afirman algunos teólogos, entre ellos Scofield y Riley, sino que es un solo pacto revelado progresivamente a través de diferentes personas en la historia redentiva del pueblo de Dios. Abraham, Moisés, Noé, David y finalmente el Señor Jesucristo como la cúspide de la obra de redención. El nuevo pacto entonces es la materialización del pacto de redención. Son lo mismo en el sentido de que tienen el mismo fin, redimir a la creación caída, pero son diferentes en el sentido de que el pacto de redención fue hecho por las 3 personas de la Trinidad. Sin embargo, el pacto de gracia fue hecho de Dios para con los hombres. Entonces, es ineludible, mis hermanos, hablar de la teología pactual en este asunto. ¿Por qué razón? Porque es Dios el que saca a relucir el tema. La manera en cómo Dios confronta a Israel es recordándole su pacto. En algunos círculos evangélicos se tiene una seria aversión hacia la teología pactual, con el pretexto de que como bautistas reformados siempre estamos enseñando una y otra vez acerca de los pactos. Estamos volviendo a los pactos, hablando de los pactos y solo enseñando a la gente acerca de este tema de los pactos. La objeción de estos círculos es: ¿en qué momento enseñamos otra cosa? ¿Por qué no nos salimos de ahí y enseñamos otras cosas? Porque debemos estudiar una y otra vez los pactos, porque esta es la manera en cómo Dios se relaciona con nosotros. De manera que tenemos que recordar que algún día vamos a estar frente a Él, vamos a comparecer ante Dios, y lo primero que nos va a recordar es su pacto con nosotros, tal como lo hizo con Israel. Entonces, mis hermanos, cuando estemos allá en aquel día, más vale que nosotros recordemos en qué consiste ese pacto. Y si algún pecado nos acusa, es importante presentar como defensa los elementos de este nuevo pacto. ¿Cuáles son los elementos de este nuevo pacto? Que Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, por su gracia y por su amor. Y por tanto, yo he sido declarado libre. Yo he sido declarado inocente a causa de la justicia de Cristo que ha sido imputada a mi vida. Esto es igual como las medidas de bioseguridad contra el COVID. Por más que usted repita que hay que ponerse la mascarilla, si es posible, mascarilla doble, desinfectarse las manos, los pies en el pediluvio, tomarse la temperatura, mantener el distanciamiento, a la gente se le olvida. A la gente se le olvida. Entonces hay que estarles recordando una y otra vez. Así mismo son los pactos de Dios. Tenemos que recordarlos siempre porque es la manera en cómo Dios se relaciona con nosotros. Se nos olvida. Tenemos que ser recordados. Y lo olvidamos, hermanos, de tal forma que a veces pensamos que aún estamos en el pacto de obras. Creemos que por nuestras buenas obras podemos estar bien con Dios. No, yo estoy bien con Dios porque hoy fui el domingo a la iglesia. Estoy bien con Dios porque di mis diezmos. Estoy bien con Dios porque ayudé a tales hermanos. Se nos olvida que no es por nuestras buenas obras. Y en realidad no es así. Dios hizo un nuevo pacto con nosotros en el que juró por Él mismo que sería Él quien cumpliría con todas las demandas de su ley por nosotros, en vista de que ninguno de nosotros pudo tener una obediencia perfecta hacia la ley, al igual que Adán. Nuestra única responsabilidad en este nuevo pacto iba a ser poner nuestra confianza en esa obra perfecta. Y al poner nuestra confianza para salvación en Él, recibiríamos entonces de parte de Él el beneficio del supremo galardón, que es la vida eterna y la salvación de su ira.
Ese es el nuevo pacto, que no depende de nuestras obras, sino que nuestra única responsabilidad, nuestra única respuesta ante ese pacto, tiene que ser una fe completa, depositar nuestra fe de manera total en esa obra perfecta de Cristo. Así que con esto en mente, regresamos a lo que está pasando con Israel. Vienen de una fragmentación en su obediencia para con Dios, vienen de una fragmentación como un solo pueblo y comienzan a disgregarse, comienzan a separarse como tribus autónomas que empieza cada quien a hacer lo que bien le parece delante de sus propios ojos. Y eso los lleva a fracasar en el objetivo de conquistar Canaán a causa de ser pragmáticos, es decir, prácticos y querer ser exitosos en lugar de ser fieles. Y cerramos el capítulo 1 con la triste conclusión de que ninguna de las tribus de Israel fue capaz de echar fuera al cananeo de sus tierras en su totalidad. Aunque si vemos victorias de Judá y Simeón y José, fueron victorias selectivas. Hubieron territorios que ellos no quisieron tomar porque tenían carros de hierro, porque tenían carros de guerra, entonces le tuvieron miedo. Los territorios que ellos tomaron, esos sí conquistaron. Fueron selectivas batallas y eso dejó como resultado que no pudieran conquistar la tierra de Canaán en su totalidad. Así que ahora comenzamos el capítulo 2 con el hecho de que Dios sale a su encuentro, los confronta y los reprende. Y vamos a ver brevemente en esta sección 5 cosas importantes que Dios hace para frustrar este extravío de Israel. En primer lugar, les recuerda su pacto. En segundo lugar, les recuerda las condiciones de ese pacto. En tercer lugar, les presenta la retribución que ellos van a tener, el pago que ellos van a tener, el castigo que ellos van a tener por haber quebrado ese pacto. En cuarto lugar, vamos a ver la manera en cómo el pueblo responde a esa exhortación de Dios, a esa confrontación de Dios. Y en quinto lugar, vamos a ver cuál es el resultado de este quebrantamiento que Dios trajo al pueblo de Israel a raíz de esta confrontación. Y terminaremos nuestro estudio con unas aplicaciones prácticas de lo que este relato significa para nosotros y por qué es importante que recordemos el pacto constantemente para volvernos de nuestros malos caminos, a diferencia de Israel. Entonces comencemos por ver el recordatorio acerca de este pacto. Lo encontramos en el verso 1. Dice, siempre ese 2, verso 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. En el primer capítulo, Israel viene y consulta a Dios acerca de quién subirá contra los cananeos. Ahí estaban todos con fuerza, ¿verdad? Y estaban consultando a Dios, unidos como un solo pueblo. Consultan a Dios, ¿quién subirá primero? Y el Señor contesta, Judá subirá primero. Y después de haber recibido las instrucciones y fracasar terriblemente en la aplicación de estas instrucciones para la posesión de las tierras, ahora en el capítulo 2, es Dios el que sube contra Israel. Noten cómo comienza con que ¿quién subirá? Y entonces dice, Judá subirá. Pero ahora es Dios el que está subiendo contra Israel. Y esta palabra subir no nos hace referencia a ir a un lugar más alto, sino que significa ir en contra. Cuando se habla de subir es ir en contra. De manera que el capítulo 1 se leería así como que ¿quién subirá? Judá subirá primero. Significa Judá irá en contra de los cananeos. José irá en contra de los cananeos. Entonces aquí en este capítulo Dios va en contra del pueblo de Israel.
Dios les sale al encuentro para confrontarlos. Y quien va a hacer esta reprensión dice que es el ángel de Jehová. Cuando vemos el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Dios mismo. Dios mismo es quien sale al encuentro. Y Dios mismo es el que va y les dice, yo lo saqué de Egipto. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo, si me preguntan quién me envió, qué les digo? Yo soy. O sea, Yahweh, Dios mismo. Entonces ese yo soy, el que está ahí le sale al encuentro y viene a reprenderlos y a decirles, ¿se acuerdan de mí? Yo soy el que los saqué de Egipto. El yo soy que envió a Moisés. El yo soy que les dio su ley en el Sinaí. Esa gente debe haber temblado cuando se presentó de esa manera el ángel de Jehová. El hecho de que los encuentra en Gilgal tiene una importancia muy singular, porque Gilgal fue el lugar donde se celebró por primera vez la primera Pascua con Josué y con el pueblo. O sea, ya no estaba Moisés, ahora estaba Josué, y fue la primera vez que se celebró la Pascua con Josué y con el pueblo. Fue donde probaron por primera vez el fruto de aquella tierra prometida, de aquella tierra que ellos tan solo habían escuchado en leyendas y en cuentos, que era una tierra donde fluía la leche y la miel. Y ahí mismo el pacto fue nuevamente leído y fue celebrada la Pascua y conmemorada la liberación de Egipto. Y ahora, ahí en ese lugar, en Gilgal, donde pasaron esas cosas tan trascendentales y tan importantes y tan lindas y tan conmemorativas para el pueblo de Israel, ahí ahora es donde Dios sube y los encuentra para encararlos por su pecado. Esta era sin duda, mis hermanos, una terrible escena de traición. Era algo así como cuando un cónyuge descubre a su pareja siéndole infiel en el lugar donde se casaron. ¿Se imagina qué terrible escena? Algo terriblemente doloroso para el ofendido. Y eso es exactamente lo que llega a Dios a encontrar. ¿Cómo es posible que en el lugar donde fue ratificado mi pacto, o sabe cómo? En el lugar donde tomaste la Santa Cena, ahí llegaste a pecar? Entonces les dice, ¿cómo es posible? En el lugar donde fue ratificado el pacto, ahí en ese lugar es donde Dios los encara. Dios había hecho un pacto con su pueblo en aquel lugar. Y ahí mismo el pueblo fue sorprendido en adulterio y el ángel del Señor sube contra ellos. Y comienza un diálogo que nosotros podemos ver que es eminentemente pactual, en el que les dice, yo los saqué de Egipto, les entregué la tierra junto con sus enemigos. Les pedí que no se mezclaran con ellos y siguieran adorándome. ¿Y qué hicieron? Hicieron alianza con ellos, dejando todos los altares de las religiones paganas a su alrededor, no derribando estos altares. Pero luego, después de esta seria reprensión, que de por sí ya trae un dolor y una frustración terrible para Israel, al saber de su terrible fracaso y de su terrible infidelidad, Dios les manifiesta algo hermoso. A pesar de esta dura confrontación, Dios enfatiza que no rompería su pacto con ellos. No por causa de ellos, porque ellos no merecían ninguna bondad ni ninguna misericordia de Dios, porque conscientemente pecaron y desobedecieron a los mandatos de Dios.
No por causa de ellos, sino que por el mismo Señor, que ya había afirmado, en primer lugar, que ellos no iban a ser capaces de cumplir esta alianza. Y en segundo lugar, que Él cumpliría su pacto con su pueblo por causa de su fidelidad y por causa de su nombre. A pesar de esto, a pesar de que Dios les ratifica que el pacto aún está vigente y que no hay nada que ellos puedan hacer que pueda invalidar el pacto con el Señor, porque el pacto Dios lo va a cumplir sí o sí, porque es su honor el que está en juego. Y Dios no es mentiroso y Dios no se arrepiente. Dios hizo un pacto y Dios lo va a cumplir porque obedece a su juramento y a su responsabilidad. Dios está involucrado en el cumplimiento de ese pacto. Pero a pesar de que el pacto sigue, aún después de la desobediencia tan terrible de Israel, es necesario que ellos entendieran que si quebraron el pacto que habían hecho con Dios, hay consecuencias por ese pecado. Hay consecuencias por esa desobediencia. Así que es necesario que ellos abran los ojos y se den cuenta, hey, pecaron, quebraron el pacto que Dios había hecho con ustedes. Y es por eso que Él viene y trae a memoria cuáles son las condiciones de ese pacto. El verso 2 dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Y les hace una pregunta, hermanos, totalmente conmovedora. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho esto? Dios quiere entender cuál es la motivación de Israel para poder desobedecer. ¿Cuál es la motivación del corazón de Israel para ser rebelde? Para ir en contra del mandamiento del Señor. El primer requisito para llevar un pecador impenitente, un pecador endurecido en su corazón, a reconocer que está en pecado, es recordarle los acuerdos de su conducta sobre los cuales está hecho el pacto del Señor con él. Los acuerdos para Israel era que no tenían que hacer pacto con los moradores de la tierra y tenían que derribar los altares. Eso era lo que Israel tenía que cumplir. Sin embargo, lo que Israel hizo fue exactamente lo opuesto. Hicieron tributario al cananeo. Eso es, establecieron una alianza con ellos. Le permitieron vivir en su tierra, practicar su religión, practicar su adoración a los dioses, desarrollar su cultura pagana y ofensiva a Dios y desarrollar sus prácticas diabólicas. Y entonces ahora se enfrentan a esta aterradora pregunta. Y la pregunta que Dios hace en este proceso de confrontación revela ese carácter de consejero de Dios. Como cuando le pregunta a Adán en el huerto, ¿por qué te escondiste? O cuando le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Estas preguntas que Dios hace tienen como objetivo desnudar el corazón de los hombres. Al poder manifestar ellos una respuesta autoincriminatoria que evidenciara una responsabilidad de la cual ellos no podían escapar. ¿Qué podría contestar Israel a esta pregunta? ¿Por qué hiciste eso? ¿Se imagina la respuesta que Israel pudiera dar? Quizás pudieran decir, eran más que nosotros y tuvimos miedo. Eran más poderosos que nosotros y tuvimos miedo.
o como dice en Jueces 1:19, en el capítulo anterior, tenían carros de guerra y tuvimos miedo a sus armas. Estas pudieron haber sido algunas respuestas de Israel. Sin embargo, el fracaso de Israel en la conquista de Canaán no se debe a que los cananeos tenían carros de hierro. No se debe a su fuerza militar, porque Dios ya había entregado a sus enemigos en sus manos. El fracaso de Israel se debe a que eran incrédulos, a que no creían en las promesas de Dios y tenían una inclinación pecaminosa en su corazón para hacer alianzas con gente mala. Ese fue el motivo del fracaso de Israel. Así que ahora ellos deben enfrentar la retribución de Dios por haber quebrantado el pacto. Y esta retribución, si ellos hubieran obedecido, hubiera sido un beneficio para ellos, porque ellos estuvieran cosechando ahorita los frutos de aquella tierra hermosa que Dios les había entregado, que manaba leche y miel. Pero por cuanto desobedecieron, ahora la retribución de Dios hacia esa desobediencia y hacia ese quebrantamiento del pacto es un castigo por parte de Dios. Leemos esta retribución en el verso 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Este pasaje es clave, hermanos, para entender un principio bíblico en la relación de Dios con nosotros y nuestro pecado. Y es el hecho de que nuestro pecado, si bien es cierto, no invalida el pacto de Dios. Dios sigue teniendo un pacto con nosotros por amor de su nombre. Pero aunque el pacto con Dios siga vigente, no quiere decir que no vamos a enfrentar las consecuencias de nuestro propio pecado. Dios nos perdona y ratifica el pacto con nosotros, pero las consecuencias las vamos a tener que afrontar siempre. Tal es el caso con Israel. Dios le juró en el verso 1 que no iba a invalidar el pacto que él había hecho con ellos. Sin embargo, iban a cosechar la consecuencia de su pecado de la manera de que Dios no iba a echar de delante de ellos a los cananeos, sino que iban a ser por azote a sus costados y sus dioses iban a ser tropezaderos. Sus dioses los iban a apartar del Dios vivo y verdadero. En nuestras vidas, esto se mira como las terribles consecuencias que proceden de aquellos pecados que nosotros no hemos mortificado. Aquellos pecados que nosotros no nos hemos encargado de matar, de hacer morir. Quizás caíste en las garras del adulterio. Si realmente eres salvo, te arrepentirás de tu pecado porque el Espíritu Santo te redarguirá en tu corazón. Y a pesar de que no pierdes tu salvación, porque Dios tiene un pacto contigo, y porque tu salvación no depende de ti, sino de Dios, las consecuencias por el pecado, más temprano que tarde, van a venir a tu vida. La llegada de un hijo ilegítimo, una enfermedad de transmisión sexual, o el fracaso de tu matrimonio, o tantas cosas que pueden venir a consecuencia de un pecado. Al entender, mis hermanos, esta dura realidad y aplicarla a nuestra vida, debemos estar conscientes de que cuando Dios nos confronta, su confrontación siempre es correcta, buena y oportuna. Cuando nosotros rompemos el pacto con Él y cuando amamos más al mundo en vez de Él, Dios sale a nuestro encuentro, nos confronta. Su confrontación es correcta, su confrontación es buena y su confrontación es oportuna. Y al ser confrontados, hermanos, nos vamos a encontrar en una terrible frustración y tristeza y llanto al enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Por lo tanto, es importante que nosotros
reflexionemos acerca de estas cosas que pueden venir a nuestra vida antes de cometer el pecado, no después. Si un pastor viene y se mira envuelto en un problema de adulterio, Dios lo va a perdonar y Dios puede restaurar su vida y puede traerlo de vuelta a la salvación. Pero la terrible consecuencia es que no puede seguir en el pastorado. Entonces, ¿cómo cree que ese pastor se va a sentir? Irremediablemente se va a sentir frustrado, va a sentir tristeza y va a llorar lágrimas de sangre porque no puede volver a ejercer su ministerio. Pero el momento para haber reflexionado acerca de esas cosas era antes de caer en ese pecado. Era antes de participar de esas obras de las tinieblas. No después. Entonces, cuando la tentación de pecado venga a tu vida, no pienses qué vas a ganar. Piensa qué vas a perder. Porque ganar puede ganar un rato feliz, un rato deleitoso, un rato de satisfacción. Pero lo que pierdes y la confrontación de Dios, eso es terrible. Ahora miraremos cuál fue la respuesta del pueblo ante la confrontación de Dios. Verso 4 dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Alzó su voz y lloró. Estaban impactados, estaban compungidos por las palabras del Señor. Y la manera en cómo Israel responde es la manera en cómo un corazón regenerado por el Espíritu Santo debería de responder cuando es confrontado por el pecado. Nuestro pecado debe ser amargo para nosotros, más que la hiel. Sin embargo, solamente un corazón que ha sido regenerado puede experimentar esa amargura. Para una persona que no ha nacido de nuevo, no puede darse cuenta de que ese pecado le está trayendo destrucción a su vida y está manchando la gloria del nombre del Señor. Él piensa que es algo bueno, que es algo normal, que no tiene ningún tipo de repercusiones. Sin embargo, no es así. ¿Por qué es que la gente, aún llamándose cristiana, no puede responder así, de esta manera, como respondió Israel ante el pecado? Porque no conocen el pacto. Están en ignorancia de la responsabilidad que Dios requiere de ellos. Y la razón para esto es porque, en primer lugar, desconocen ese pacto. Y en segundo lugar, es porque aún están bajo el otro pacto, bajo el pacto de obras, sobre el cual el hombre fue condenado a muerte, porque sus obras no lo pueden salvar. En términos simples, esa persona no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no está insertado en el nuevo pacto, no es partícipe del nuevo pacto. ¿Qué necesita una persona para responder de esta manera? Lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:7. Te es necesario nacer de nuevo. Y así llegamos al resultado del quebrantamiento que Dios trae sobre el pueblo de Israel. En el verso 5 leemos: y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. El resultado del quebrantamiento de Israel es que se volvieron a Dios. De manera temporal, pero se volvieron a Dios después de la confrontación que Dios les hace. Y esto lo sabemos porque el texto nos dice que a partir de ese momento dejaron de hacer el sacrificio a aquellos dioses cananeos para ofrecer sacrificios a Jehová. Y esto significa la restauración de la adoración a Dios. Volvieron a ir al culto cristiano. Ya no fueron a esa iglesia de los paganos. Volvieron a ir a una iglesia donde se predique el evangelio bíblico. Restauraron la adoración a Dios.
Y también dice que llamaron a aquel lugar Boquim. En hebreo esto significa los que lloran. Y ellos iban a recordar perpetuamente este lugar como un lugar de llanto, un lugar de frustración en el que fueron confrontados por el Señor. Curiosamente, este es el segundo nombre que el pueblo de Israel le dio a un lugar. El primero fue Horma, lo encontramos en Jueces 1:17. Y Horma significa totalmente aniquilado, totalmente aniquilado. Y vemos un contraste muy interesante aquí, porque en vez de una victoria total, en vez de una aniquilación total por parte de Judá, lo que encontramos es una derrota total, es una frustración total. En lugar de aniquilación, como lo hubo en Horma, lo que hay ahora es llanto. Y esto marcaría ese final del tiempo glorioso que Israel tuvo en la conquista de la tierra prometida y el principio de dolores a causa del caos que iba a venir sobre ellos. Pero el Señor, que es rico en misericordia, reafirmaría más adelante su amor por ellos, al enfatizar que en aquel lugar de llanto sería superado con la promesa de que las lágrimas serían un día enjuagadas de nuestros ojos a través de la poderosa obra redentora de Cristo el Salvador. La esperanza de restauración que tiene Israel apunta hacia el cumplimiento glorioso de todas las promesas de Dios para su pueblo. Y esto mediante su pacto, que nosotros sabemos que estas promesas van a ser cumplidas plenamente por el Señor Jesucristo. Finalmente, mis amados, consideremos algunas aplicaciones para determinar qué significa todo esto para nosotros. En primer lugar, todo este relato es una invitación para que no seamos selectivos en nuestra obediencia a Cristo. Tenemos que obedecer totalmente de la misma manera que Cristo obedeció perfectamente y fue capaz de cumplir totalmente el pacto de las obras, conquistando para nosotros un lugar que nunca podríamos haber conquistado. Nuestra obediencia y fe para con el Señor Jesucristo no puede ser selectiva. No podemos decir en esto sí vamos a obedecer y en esto no. No podemos usar nuestros propios criterios de interpretación para entender lo que Cristo espera de nosotros. Aquello que nuestra fe exige, los frutos del Espíritu y la vida que debemos vivir en Cristo, no pueden ser negociados. Todo esto, mis hermanos, está escrito en la palabra del Señor. Y eso no está expuesto a libre interpretación de nosotros o del mundo. Es lo que Cristo ha dicho que tiene que hacerse, lo que nosotros tenemos que hacer, sin reproche, sin cuestionamiento y sin dilación. Tenemos que hacerlo diligentemente. No podemos ser selectivos en nuestra fe y en nuestra obediencia. En segundo lugar, este relato es una exhortación para que no le demos entrada a las definiciones de buena vida que da el mundo. De modo que no nos pase como el pueblo de Israel, que no tuvieron ningún problema en convivir con los cananeos. Tenían comunión con ellos, hacían negocios con ellos, adoraban en los mismos altares que ellos. Esto es muy serio. Vemos esto en la manera en cómo nosotros conducimos nuestras vidas. Muchas veces, la manera en cómo nos conducimos no es de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado en su palabra y a través de sus mandamientos, sino que lo hacemos conforme a los estándares morales, educacionales, sexuales y financieros que nos quiere dar el mundo,
que nos quiere dar Canaán. Y todos estos indicadores, todos estos adoctrinamientos que recibimos del mundo, en la forma de hacer negocios, en la forma de tener relaciones, en la forma de educar a nuestros hijos y en la forma de comportarnos y de pensar hacia las cosas de afuera, esto comienza a guiar el rumbo de nuestros hogares y termina extraviándonos de la instrucción verdadera que Dios le ha dado a su pueblo. Cuando nosotros consideramos la manera en cómo el mundo educa a nuestros hijos, nos dice todos son especiales, todos tienen un lugar especial y debemos de aceptar a las personas con sus diferencias. Y en el marco de esas diferencias hay 120 tipos de géneros y tenemos que ser igualmente tolerantes con todos y debemos permitir todas esas cosas. Y entonces los cristianos empiezan a adoptar esa filosofía y dicen, no hombre, la verdad que sí, tenemos que ser más tolerantes con las otras personas. Haz el bien y no mires a quién. Y cuando menos acordamos, en nombre de quedar bien, en nombre de caer bien, en nombre de llevar la paz con todo el mundo, terminamos adoptando estas filosofías que no le hacen daño a nadie, sino que más bien promueven la inclusión. Y terminamos aceptando lo que Dios ha condenado. Porque Dios dice en Levítico, maldito el hombre que se acueste con otro varón. Dios condena todo este tipo de perversiones. Y nosotros estamos diciendo, no, al final que cada quien haga lo que bien le parezca. Estamos como los jueces. Hacia lo que llevó ese tipo de filosofía de que cada quien haga lo que quiera, mientras no le haga daño a los demás. Hacia lo que llevó esa filosofía fue a la perdición total del pueblo. Fue a la condenación total, a la separación de Israel y al pecado último de Israel. De manera que no se pudo distinguir la perversión. Al final del libro eran más terribles que los cananeos, eran más perversos que los cananeos. Hasta los cananeos se asqueaban y se admiraban del tipo de pecados que los del pueblo de Dios, que decían ser santos, estaban cometiendo. Y eso es lo que pasa actualmente con muchos cristianos, que en nombre de ser buena onda, llevaderos y abiertos de mente y diferentes a todos los demás cristianos, están adoptando filosofías, culturas, educación de los cananeos. Y usted los va a ver ahí en sus redes sociales y no podemos distinguir si son cristianos o son mundanos. ¿Les pasa como Sansón? Sansón no podía distinguirse, no podíamos saber si era villano o era un héroe, si era cristiano o era cananeo, si era del pueblo de Dios o era de los pueblos paganos. Eso pasa hoy en día con muchos cristianos. Entonces, mis hermanos, no debemos permitirnos hacer concesiones con el pecado. Y en tercer lugar, es un recordatorio de que un día estaremos delante de Dios y que Él pedirá cuenta de la manera en la que vivimos nuestra vida, de cómo administramos nuestros talentos, de cómo administramos nuestro dinero, porque nuestro dinero no es nuestro dinero es del Señor. El Señor nos da riqueza para que vivamos con lo necesario y lo demás es para ayudar en la expansión de su reino, para ayudar al necesitado y para usarlo como un recurso de que Él sea conocido. Ese es el concepto que un cristiano debería de tener acerca del dinero. Dios nos va a pedir cuenta de nuestro dinero, de nuestros recursos y de nuestro tiempo también. Porque el Señor le ha dado a usted un tiempo, pero demanda para Él mismo un tiempo específico. Y ese tiempo específico que Dios demanda para Él es el día que Él consagró para su reposo y para su adoración. Y Dios nos va a dar cuenta de cómo utilizamos ese tiempo.
si está dentro del decálogo de los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos nos enseñan a nosotros a cómo combatir la inmoralidad en los diferentes aspectos de nuestra vida, el cuarto mandamiento, que es el mandamiento de guardar el día del Señor, nos enseña a nosotros cómo administrar moralmente nuestro tiempo. Y la manera en cómo nosotros administramos moralmente nuestro tiempo es dedicando 6 días a nuestro trabajo y apartando el séptimo día, que es el día del Señor, para la adoración exclusiva del Señor. Y para el reposo no físico, sino que reposo espiritual. Porque para el reposo físico tiene 6 días en la semana para reposar durante la noche. El día séptimo, el día del Señor, es para el reposo espiritual que deberíamos tener cuando venimos y adoramos. Venir y adorar al Señor debería de ser un reposo para todos nosotros. Así que el Señor nos va a pedir cuenta de esto. Y ese tiempo en que nos va a pedir cuenta podría ser hoy o podría ser mañana. Y si somos hallados culpables de haber fallado en obedecerle y haber fragmentado nuestra fidelidad y cumplimiento de nuestras responsabilidades como miembros de este pacto y como ciudadanos del reino de Dios, vamos a ser confrontados y de una manera más dura que el pueblo de Israel. Porque a diferencia de Israel, nosotros tenemos la revelación completa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos excusa. Las palabras del Señor, para aquellos que sean hallados faltos en aquel día, Él las declara. Mateo 25, 41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y en Lucas 13, 28 dice: ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ese será nuestro boquín. Ese será nuestro lugar del llanto. Con la única diferencia de que para Israel fue finito. El boquín de Israel tuvo un tiempo de expiración. Pero para aquellos que sean hallados faltos de obediencia y fidelidad, ese boquín será eterno. Que Dios nos guarde de tal cosa, mis hermanos. Seamos obedientes y fieles al pacto que el Señor ha hecho con su pueblo. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos con un corazón contrito y humillado, Señor, para rogar de ti el perdón. Señor, no queremos ser confrontados como el pueblo de Israel. Ayúdanos en esta mañana a recordar tu pacto, Señor, a recordar la responsabilidad que tú requieres de cada uno de nosotros. No permita, Señor, que caigamos en esa dureza. No permita, Señor, que seamos hallados fieles y desobedientes. Ayúdanos, Señor, a volvernos de nuestro pecado. Sensibilízanos, Señor, de la necesidad de ti, de la necesidad de tu palabra, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a apartarnos de toda maldad, de toda obra de impiedad y acercarnos, Señor, al camino de tu verdad. No queremos fallarte, Dios, queremos que salgas a nuestro encuentro, Señor, pero queremos ser hallados, justificados en Cristo Jesús, para estar contigo eternamente y deleitarnos en ti eternamente. Señor, no permitas que nuestra fidelidad y obediencia sea fragmentada, que seamos selectivos en las cosas que tenemos que obedecer y tenemos que creer.
Señor, que no seamos negligentes con nuestros hábitos espirituales, que seamos diligentes en la búsqueda de tu rostro, para que seamos fortalecidos en nuestra fe, para que tengamos seguridad, Señor, en que tus promesas son ciertas y se cumplirán. Que de ese modo, Señor, podamos alcanzar el propósito para el cual tú nos hiciste, de glorificar tu nombre en cada una de las cosas que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.